Gracias, hijo. Gloria a Dios. Los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesús. Amén. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. No nos visita nadie. Todos somos de casa, ¿verdad? Gloria al Señor. Pues nos faltó bastantita gente hoy. Pero bueno, Dios sabe por qué. Amén. Fíjense, miren hermanos, quiero decirles algo acerca del culto que viene el domingo. A veces pues no sabemos la economía de los hermanos, ¿verdad que sí? Y pues a veces es difícil, pero muchas de las veces, hermanos, estamos pidiendo esa significativa cooperación por el hecho de que pues sí se invierte dinerito en la cena, hermanos, en la comida navideña. Es solamente para un poquito, para no dejar el tesoro tan abajo, ¿verdad? Pero si usted no puede darlos, no se preocupe, hermanos. A veces hay personas que dicen, pues yo no pude cooperar, no voy a ir, no tengo derecho. Pues hermanos, si usted es parte de la congregación, parte del cuerpo de Cristo, eso no impide que disfrutemos una tarde, un servicio, hermanos unidos, para agradecerle a Dios porque naciera su Hijo Jesús. Amén. Y que terminemos en esa unidad, hermanos, de sentarnos a la mesa y dar gracias al Señor por los alimentos, no solamente por ese día, sino por todo el año que nos ha bendecido Dios. Amén. ¿Están entendiendo, amada iglesia? Entonces queremos que estén con nosotros, hermanos, ese día. Y si usted va a invitar a alguien más, pues hágaselo saber, no sé todavía, a Fanny o al hermano Israel. Amén. Bueno, miren hermanos, comencé 2 sermones sobre mayordomía. Y ya estamos, hoy es 10 de diciembre, sí es 10, ¿verdad? Y yo no he podido terminar, hermanos, este tema de mayordomía. Quise hablarles de muchas cosas sobre la mayordomía, pero este tema, hermanos, que estoy dando, que lo comencé el miércoles antepasado, pues hermano, hoy primero Dios, quiero terminarlo. Amén. Pero la mayordomía, hermanos, sobre la que estoy hablando ahorita no es monetaria, sino la mayordomía en cada persona, en cada cristiano. Amén. O sea, cómo debemos nosotros de ser, ¿cómo se dice? Mayordomos. Y hay un ejemplo muy claro en este pasaje bíblico, muy importante, amados hermanos, en el cual usted debe de entender. Que esto nos inspire, hermanos, a que si algunos ministros, siervos de Dios fallaron en su mayordomía, bueno, que nos haga recapacitar nosotros cómo estamos trabajando en nuestra mayordomía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, no es, hermanos, para decir o aquel, no, es para recapacitar cómo estamos en nuestra mayordomía. Terminar un año, hermanos, en reflexión, en corrección, y comenzar un año bien para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos al libro de Nehemías, hermanos, sobre el capítulo 13, gloria al Señor. Ya hemos leído 3 veces esta lectura, hermanos, pero es necesario leerla porque históricamente debemos de entenderla. Y dice la palabra del Señor así. Dice, aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salió a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas vuestro Dios volvió la maldición en bendición.
Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios y el diezmo del grano y del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, está hablando Nehemías, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiase las cámaras, e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Entonces, asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Salemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matadanías, porque era tenido por fiel o por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Qué interesante. Jamie, haz una oración por la palabra de Dios, por favor. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Jesús. Te pedimos, Señor, que bendigas gracias, y que bendiga la palabra, Señor. Que sea tu palabra la que sea puesta en todos nuestros corazones, Señor. Que sea tu palabra la que nos toque a nosotros. Así te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Jamie. Miren, hermanos, en el transcurso de los servicios anteriores, yo les hablé sobre la mayordomía de Nehemías ante el rey Artajerjes, ¿verdad? Y estoy poniendo de ejemplo, hermanos, la mayordomía de Nehemías y la mayordomía, hermanos, de un sacerdote, Eliasib, ¿verdad? Yo le puse por título a esta predicación de copero a gobernador. En esta lectura que leímos no habla nada de eso, pero más adelante yo se los voy a leer. Cómo Dios, hermanos, usó a Nehemías y lo llevó, hermanos, a ser gobernador de Jerusalén. Ahí en Esdras, Nehemías no lo pronuncia, Esdras lo pronuncia en el capítulo 7, verso 6, ¿verdad? Dice que ahí fue Nehemías el gobernador de Jerusalén. Bueno, hermanos, les hablé sobre la historia, hermanos, de la conquista de Babilonia a través de Nabucodonosor y de Artajerjes, hermanos, y cómo estuvieron, hermanos, las deportaciones a Babilonia y cómo Dios lo regresó también de Babilonia, hermanos, por algunos líderes muy prominentes, por algunos profetas
que Dios usó para regresarlos, hermanos, y cuidarlos, hermanos, en el transcurso de regreso de Babilonia a Israel. Tenemos un Dios poderoso, que Él conmueve corazones. ¿Cuántos dicen amén? Que para Él no hay imposible, que movió el corazón de Ciro, de Artajerjes, para permitir que Jerusalén regresara, hermanos. Los cautivos en Babilonia regresaran a Jerusalén. Pero, hermanos, también les hablé cómo el Señor, hermanos, para restaurar la Jerusalén, hermanos, necesitó de varios prominentes líderes espirituales de muy buena mayordomía, hermanos. Entonces, Dios no va a usar a una persona, hermanos, que tiene en primer lugar sus prioridades. Dios no va a usar, hermanos, a hermanos que quieran tener en primer lugar sus asuntos. No, jamás. Uno de los primeros líderes, hermano, que Dios usó fue a Nehemías y a Esdras. Ahí nombro a Zorobabel, nombro, hermanos, a Ageo, a Zacarías, hermanos, a los profetas, hermanos, que dirigió a Esdras como primer sacerdote para restaurar la vida espiritual del pueblo, porque venían con costumbres tremendas de Babilonia, prácticas tremendas, amados hermanos. Cómo Dios, hermano, usó, fíjese bien, a estos hombres, hermanos, para cambiar la actitud, hermanos, que traían desde Babilonia. Todos los jóvenes, los adultos venían, hermanos. ¿Sabe qué pasó ahí? Se habían apartado del culto a su Dios. Ya no les interesaba. Esdras fue el encargado de restaurar el culto y de volver al pueblo, hermanos, a los caminos de su Dios. ¿Dios es misericordioso? Sí, amén. Aún así Dios, hermano, usó a estos grandes hombres para restaurar su pueblo. Bueno, hoy quiero hablarles, hermanos, de la historia, hermanos, bíblica, que Nehemías cuenta en esta situación tan triste de un mayordomo infiel que hacía preferentarismo cuando él cuenta la reforma de Jerusalén. Muy bien, hermanos. Después de cumplir, fíjense bien, su primer comisión, Nehemías, con el permiso de este rey Artajerjes, Nehemías tuvo que regresar a la corte de Persia, ya que el rey no quería estar sin él. Es decir, el rey Artajerjes, hermanos, respetaba y quería mucho a Nehemías. Lo necesitaba, hermanos, ahí en el trono, con él. ¿Por qué? Porque Nehemías era un hombre de Dios. No era un sacerdote, era un príncipe, hermanos. Era un gobernante, por así decirlo, hermanos, del pueblo de Dios. Miren, Nehemías tuvo que regresar a la corte de Persia, ya que el rey no quería estar sin él, sin antes mencionar algo en el verso 1. Cuenta en primer lugar que los amonitas y moabitas no entrarían jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir al pueblo de Dios con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, convirtiéndose esa maldición en bendición. Esto pasó en el tiempo de Josué, hermanos. Esto aconteció, fíjense bien, cuando Nehemías trajo el viaje de judíos a la nación santa de Jerusalén con permiso de Artajerjes.
Cuando se lee el libro de Moisés está toda la congregación. Son apartados todos los que se mezclaron con extranjeros, de los que eran puramente de sangre judía, para hacer recordatorio de la ley que Dios les dio a Moisés. Escuchen bien, de no unirse en yugo desigual. Es decir, apartan a todos los moabitas, hermanos, que emparentaron con una mujer judía o que una mujer judía emparentó con los moabitas. ¿Por qué? Porque ellos hicieron cosas tremendas en contra del pueblo de Dios. Pero el Dios de gracia es bueno. Aún así, lo recibieron, hermanos, para ser parte como judíos prosélitos, aceptando la ley del Señor. Pero tuvieron que apartarlos. Y empiezan, hermanos, dice que Esdras empezó a leer la ley de Moisés, hermanos, y el pueblo lloraba, gritaba, hermanos, porque habían vuelto a Jerusalén. Miren, hermanos, deseo ir a la historia de un mal mayordomo llamado Eliasib. Era sacerdote de aquel tiempo, de la descendencia levita. Miren lo que dice Nehemías 3:4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, siendo jefe, lo pusieron como jefe. Nehemías lo puso como jefe en su primer viaje a Jerusalén. Había emparentado con Tobías, y este Tobías, hermano, era de descendencia moabita. Entonces quiere decir que el sacerdote, hermanos, Eliasib, emparentó con una mujer moabita, cuando la ley decía que no podían unirse en yugo desigual. Es decir, hermanos, las cosas de Dios ya no les importaban. La ley de Dios la tenían a un lado. Ya no querían saber nada de la ley de Dios, pero sí querían regresar y tener una Jerusalén, tener donde congregarse. ¿Entienden eso? Muchos creyentes quieren decir: soy de tal congregación, pero tienen, hermano, las cosas de Dios en segundo lugar. Y las cosas de Dios son en primer lugar. Amén o no amén. Se pierde el interés, hermano, por las cosas de nuestro Dios. Así estaba el pueblo de Israel. No, hermanos, estamos mal. Una mayordomía mediocre, una mayordomía que a Dios le repugna. Primero nuestro Dios. Amén. Y este Tobías, hermano, como era el jefe, hermano, era un hombre prominente. O sea, movía al pueblo de Israel. Este Tobías, siendo moabita, hermanos, movía los asuntos. Y emparentó con hermanos, con Eliasib. Esta persona, Tobías, era una persona sobresaliente en Jerusalén. Bueno, este personaje, el sacerdote Eliasib, formaron lazos familiares y, dando preferencia a Tobías, le acomodó un lugar que pertenecía al templo de Dios. O sea, fíjense bien lo que hizo. Aquí, hermanos, en esta mayordomía
muestra que a este sacerdote levita no le interesaban ni las cosas de Dios ni la ley de Dios. Perdón, no le interesaba ni el atrio, los atrios, los lugares santos del Señor, mucho menos la palabra o la ley de Dios. Demostrado está aquí una mal mayordomía, mientras que un hombre llamado Nehemías lloraba en Babilonia, entraba con el rey con una carga tremenda por su nación santa, mientras que un sacerdote no le importaba en lo más mínimo restaurar la nación. Y a veces así pasa, hermanos. Sabemos que Dios nos puede ayudar, que Dios nos puede proteger, pero seguimos haciendo una mal mayordomía y vemos que las cosas en nuestro hogar, en nuestra propia persona, va cada día más hacia abajo y no recorrimos al que todo lo puede. Que Dios nos ayude. Él le cede un lugar, hermanos, el sacerdote Eliasib a Tobías, y era porque estaba abandonada la casa de Dios. Y este sacerdote decidió darle el almacén del templo como recámara particular. Miren, vamos a leerlo. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, era un mayordomo, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran, no le dio cualquier cosita, le hizo una gran cámara en la cual guardaban antes, fíjense bien, era una mansión interna, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, estaba sirviéndole vino al rey Artajerjes, dándole consejería, dándole explicaciones, ministrándole la palabra de Dios. ¿Usted cree que el rey Artajerjes lo dejó ir porque lo dejó ir? No, porque Nehemías le hablaba de su Dios Artajerjes, quién era. Y se interesó tanto el rey en el Dios de Nehemías que le otorgó, hermanos, llamarlo de copero, hermanos, a ser gobernador de Jerusalén. Eso Dios lo hace. Esto me lleva a pensar, hermanos, que cuando no hay una cabeza en el hogar familiar o en cualquier ámbito empresarial o religioso, hay solo desorden. Así se encontraba la Jerusalén de Dios y su nación santa. Se necesitaba de una cabeza y un liderazgo fuerte para edificar a la ciudad de Dios, que estaba devastada totalmente. Pero pensemos un poco, ¿cuál era, hermanos, el mal que había hecho Eliasib al poner una recámara a su familiar Tobías o a su suegro? El abusar del puesto que tenía como guardián del templo de Dios, sumamente abandonado. Miren, Nehemías 13, 6 al 7. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén. Está hablando Nehemías. Llegaron a sus oídos todo lo que estaba haciendo Eliasib y Tobías. Y él dice, yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fíjese lo que hizo. Fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces suple del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías.
haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Miren, hermanos, cuando alguien tiene liderazgo de parte de nuestro Dios, su primera responsabilidad es arreglar las cosas concernientes a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Arreglar las cosas concernientes a nuestro Dios. Esa es una evidencia, hermanos, de ser un buen mayordomo de Dios. Al que le interesan las cosas del Señor, al que le interesa organizar las cosas de Dios, al que le interesa poner en primer lugar los asuntos de Dios, es un ejemplo de mayordomía correcta. El día de ayer fuimos a una capacitación, ¿verdad? Los líderes regionales y nosotros los pastores y el cuerpo ejecutivo. Importantísima, se nos habló y se nos pidió que como pastores o como mayordomos tuviéramos muy en cuenta a los niños, a los jóvenes, porque nos puede pasar algo. Después de algunos años, pasan rápido, vamos a pastorear solamente o nos vamos a pastorear solamente viejitos. Y sus hijos perdidos en el mundo, sin estar en la congregación, haciendo todo menos lo que no les enseñaste o les enseñamos como fieles mayordomos de la palabra de Dios. Amén o no amén. Y nos dijo el superintendente: tengan muy en cuenta a los niños, fundamentenlos, consolídenlos. Cuando lleguen a la edad adolescente de decidir, decidan servir a nuestro Dios, a Cristo Jesús. Amén o no amén. Va a pasar lo que Europa, o Canadá. En Canadá ¿te quieres ir a Canadá? Pues busca ahí un licenciado. Están dando visas, asilo político para irse a Canadá. Pero no se van los viejitos, se van las familias jóvenes. Quieren sobrepoblar Canadá porque ya no hay. De la noche a la mañana se dieron cuenta que solamente hay gente mayor. ¿Y quién va a hacer el trabajo? ¿Quién va a poblar? ¿Están entendiendo? Trabajemos con nuestros hijos. Seamos buenos mayordomos con ellos. Pero no con palabras, sino con ejemplo. Amén. Esa es una buena evidencia de ser un buen mayordomo de Dios. Un buen liderazgo en un creyente lo lleva a tener pesar por las situaciones que afectan la obra de Dios. Eso fue lo que impulsó a Nehemías a entrar en la sala del trono y arriesgar su vida para pedirle al rey un permiso para ir a poner orden en Jerusalén y así restaurar el templo y los muros. Hermanos, Dios siempre actuará a nuestro favor cuando miremos que las cosas en el Señor van mal. Y en vez de criticar la situación, hermano, o que nos debe de causar pesar y preocupación, mucho menos alegría. Esa es una buena postura. Si tú vienes a la casa de Dios y mira las bancas vacías y dices: ay, bien poquita gente que vino, ¿verdad? Es que esto, y lo sobrepasas muy a la ligera,
tú no estás siendo un buen creyente en Cristo Jesús. Tú no estás teniendo el corazón de Nehemías. La respuesta de Dios, hermano, no se hizo tardar en la vida de Nehemías al ver al rey Artajerjes. La melancolía y la tristeza de su copero al preguntar esto que registra, mire, Nehemías 2:9. Lo puedes leer en tu casa, te lo voy a leer, pero para que entiendas la historia. Me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué estás triste? Entonces, hermanos, fíjense bien. El rey conocía perfectamente a Nehemías. ¿Cuántos dicen amén? Lo conocía perfectamente. Cuando usted entraba al trono del rey o a la sala donde estaba el trono del rey, sin permiso, hermano, aun si fuera la esposa del rey y entraba a la sala, hermano, del trono, sin permiso, sin que fuera mandado llamar, le cortaban la cabeza. Aun fueran sus hijos, eran dignos de morir. Es decir, se respetaba, hermanos, la palabra del rey. Se respetaba la postura del rey. ¿Me entienden? Porque sabía que les iba a costar la vida si no respetaban al rey. Interesante, ¿verdad que sí? Bueno, cuando Nehemías debía de entrar con su rostro y con el vino, las copas, con un rostro firme, hermano, sin demostrar congoja, dolor o tristeza. Y cuando viene y lo mira el rey, pues ¿qué te pasa? Si parafraseamos poquito, esa no es tu cara. ¿Qué tienes? ¿Por qué vienes tan acongojado? ¿Por qué vienes triste? ¿Qué te está pasando, Nehemías? Imagínese una voz autoritativa de temblar. Pues no estás enfermo, le dice el rey. No es esto, sino, responde Nehemías, es quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, fíjese bien, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste en mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey. Qué lindo es Dios. La postura de Nehemías era firme. ¿Cuántos son cristianos de corazón? ¿Seguros? Pues a veces los tumba cualquier cosita, cualquier detalle del hermano. ¿Ah? Recuerdo dos pastores que me decían, nosotros andábamos los tres juntos trabajando en la región, en la sección. Me decía, nosotros somos asambleístas de corazón, ¿verdad? Y en la primera, hermanos, se doblaron y renunciaron al concilio. ¿Serían asambleístas de corazón? Gracias que sirven al Señor, amén. Que siguen al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante, hermanos. Pero que nada te tumbe, hermanos. Nehemías estaba firme y él lloraba por su Jerusalén, por los atrios de nuestro Dios, por el templo, por los muros. Él, amados hermanos, qué tremenda mayordomía de este siervazo de Dios. Sus puertas están consumidas por el fuego. Mire, qué triste, hermano. Cambian al Señor ni por las migajas que caen de la mesa. Toman al Señor como quieren.
Ay, espérame un rato, voy a la reunión. Ay, espérame un rato, tengo que salirme. Ay, espérame un rato, Espíritu Santo, tengo que hacer eso. Pues, ¿qué mayordomía estás enseñando? ¿Qué mayordomía estamos enseñando? Amén o no amén. Músicos, toquen con el corazón, canten con el corazón, adoren al Señor con el corazón, lean la Biblia con el corazón, doblen sus rodillas con el corazón. ¿Sabes por qué? Porque tu Jerusalén está destruida y no te has dado cuenta. Está destruida. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén o no amén. Denle un aplauso al Señor, no está tan triste. Pero a veces es importante que nos hagan conciencia. No yo ni aquel, la palabra de Dios. Dice, sus puertas están consumidas por el fuego. Me dijo el rey, el poder de Dios actuando. ¿Qué cosa pides? ¿Cómo? ¿Qué cosa pides? Hermanos, ¿qué cosa están pidiendo? Que vaya todo igual, que siga igual, que termine. No. La pregunta hoy, ¿qué cosa piden, amada iglesia? Gloria al Señor. ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, o sea, en ese momento en su mente oró al Señor y le pidió que quebrantara el corazón del rey. Si le place al rey y a tu siervo, ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme. Después que yo le señalé el tiempo, fíjense bien cómo Dios actúa, quebranta el corazón del rey, de la reina, le da el permiso, cuánto va a durar tu viaje. Pero no tan solo eso, hermanos, cuando Dios abre la puerta, la abre y te trae todo lo que vas a necesitar. ¿Cuántos lo han experimentado? Todos. Y mire, además dije al rey, si le place al rey, ya se está poniendo los moñitos Nehemías, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me flanqueen el paso hasta que llegue a Judá, es decir, para que nos resguarden el paso hasta llegar a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, qué lindo, para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. ¿Cómo? Entonces, Dios estaba con Nehemías. Amén. Pero ¿sabe por qué estaba Dios con Nehemías? Porque era un buen mayordomo. Se me hace que estamos fallando. Por eso estamos pasando cosas tremendas. Y si tú lo reconoces, hermano, Dios te va a bendecir. Y nos enderezamos, Dios va a empezar a hacer cosas tremendas. Amén. ¿Está dispuesto? Claro, claro que sí, no nos queda otra. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo, fíjese bien, qué tremendo, capitanes del ejército y gente de a caballo. Pues ¿quién viene? Ahí viene Artajerjes el rey. No, era Nehemías, un siervo de Dios. Esto nos enseña que los creyentes que tienen carga por las cosas de nuestro Dios
Dios le responde de esta manera. Digan amén. Como lo hizo con Nehemías. Nuestro Dios lo que busca en sus hijos es tener carga por su iglesia, que camine bien y en santa paz. Y eso es evidencia de un buen mayordomo. Los mayordomos de nuestro Dios no ocasionan dolores de cabeza, solucionan problemas en la casa de Dios. Para que todo funcione como Dios manda. Digan amén, por favor. Que Dios nos ayude a todos a hacer correctamente las cosas para el Señor. Tú eres tan vulnerable como yo y como aquel. Somos tan vulnerables para cometer errores. Pero mire lo que dice, hermano, los versículos siguientes ahí. Para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él esa cámara en esos atrios. Dice, le está explicando de la casa de Dios, y me dolió en gran manera. Y mire lo que dice cuando ya llega Nehemías. Lo primero que hace y redacta él, hermano, llega a la casa de Dios sin puertas, hermano, abandonada, sin el arca del pacto, pero ya traían los utensilios de Dios, hermanos. Cosa preciosa. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiase las cámaras, e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Y sigue diciendo Nehemías en este pasaje: encontré asimismo, fíjense bien, que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido. No tenían para comer. ¿De dónde comían? Pero sí, el tal Tobías tenía una mansión, hermanos, donde eran las bodegas para las semillas de los diezmos y todas las ofrendas y primicias que llegaban. Qué tremendo. Eso, hermanos, es pisotear ¿qué? Las cosas de nuestro Dios. Sacar los utensilios de nuestro Dios para hacer cosas a un hombre llamado, darle una comodidad a un hombre llamado Tobías, de la tribu de Moab. Qué tremendo. Hermanos, ¿tenemos un Dios de misericordia? Sí. Sí. Tú puedes, yo puedo hacer bien las cosas, pero necesitamos dominio propio. Mucho. Dice, y huido cada uno a su heredad, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. La mayordomía de un buen líder trae autoridad y organización, mas no desorden, ya que nuestro Dios es un Dios de orden. Amén o no amén. Hermanos, la autoridad de un buen líder o mayordomo, no viene del pastor, hermanos. Se equivocan. Mi llamamiento no viene de mi superintendente distrital, del secretario distrital.
o del tesorero o del administrador distrital. El llamado de cada uno de nosotros viene de parte de Dios. Amén. Y tenemos que ser buenos cristianos. Tu llamamiento, tu salvación no viene del pastor o del líder, viene de Cristo Jesús. Y la mayordomía es aplicable para todos, mayormente los que tenemos un cargo. Amén. Hermanos, con esto termino. La autoridad de un buen líder, hermanos, es respaldada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios su Santo Espíritu. ¿Qué quieres más? ¿Qué buscas más? ¿Quieres que cambien las cosas? Tenemos dos opciones. ¿Nos humillamos delante de Dios o tomamos la buena postura de Nehemías, de servirle a nuestro Dios con todo nuestro corazón y de poner las cosas de Dios en primer lugar? Jamás te va a ir bien sin poner en primer lugar a nuestro Dios. Te lo digo por experiencia. Jamás podrás tener dinero y decir estoy bien, no, pero las cosas en tu hogar están rotundamente mal. O podrás tener la familia muy bien, hermanos, y tus bolsillos vacíos. Nuestro Dios es un Dios de equilibrio. Él nos bendice, nos cuida y nos da, y Él hace llover para buenos y malos. Amén o no amén. Quiero concluir con esto. Hermano, la palabra de Dios nos ha confrontado. Amén. Nos ha declarado en qué área de nuestra vida estamos mal. Y yo como pastor y usted como líder o como persona que tiene cargo y aún como creyentes. Hermano, yo quiero algo diferente. Como les decía el miércoles, si Dios me bendice a mí, también que te bendiga a ti. Y si Dios te bendice a ti, que me bendiga también a mí. Los grandes hombres de Dios siempre han tenido temor reverente de Él en las cosas sagradas de su reino o de su nación, mayormente en las cosas del templo. Según la historia, se necesitaron hombres como Esdras, Nehemías, Jeremías, Zorobabel y los dos profetas mencionados para reconstruir la Jerusalén en ruinas. Y no tan solo eso, sino regresar a su país, a los judíos exiliados en Babilonia, y así la nación de Dios con su templo representara una vez más al pueblo de Dios en la tierra. Para llegar, miren hermanos, el hermano Josafat decía, se llevaron el arca a los filisteos en el tiempo de Samuel. Bueno, representaba el arca o el templo, representaba la presencia de Dios sobre la tierra y en su pueblo. ¿Entienden eso? Si el arca era robada, eso indicaba que Dios no estaba con su pueblo. Así de claro era, hermanos. Pero si tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón, Dios está con nosotros. Y simplemente hay que reconocer que en una área de nuestra vida estamos actuando mal, pero muy, muy mal. Y que es tiempo de ratificar las cosas. Amén. Hermanos, para llegar a esto Dios usó a fieles mayordomos que escucharan la voz de Dios y sus indicaciones para lograr el milagro de ver en pie la ciudad de nuestro Dios.
La invitación hoy es esta, hermanos. Tu Jerusalén está destruida por falta de una buena administración, por falta de un buen cuidado. Ya no puedes ver o ya no podemos ver la salida. Deja que el Señor te ayude y te dirija en todo lo que tú o en todo lo que nosotros hagamos. Veremos que las cosas comenzarán a ser diferentes. Solo tomemos el ejemplo de estos grandes hombres de nuestro Dios. Tal vez no será fácil, pero no imposible. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Cierre sus ojitos, incline su cabeza. Lleve su mano a su corazón. Lleve su mano a su corazón. ¿Cuál es la peor falla que estás cometiendo? ¿Cuál es? Yo te invito a hacer una oración y que le pidamos al Señor de su gran ayuda, de la necesidad que tenemos del Espíritu Santo, que Él nos dirija en todas las cosas y mayormente en las cosas de nuestro Dios. Sin una buena mayordomía, las cosas van a seguir igual o peor. Quiero que cierren todos sus ojos, todos.